Bueno, soy Florencia Brandoni, agradezco otra vez mucho a los organizadores de este segundo seminario. La verdad que es una iniciativa sensacional que ha tenido una gran repercusión, así que bien por ellos y bien por repetir. Muchas gracias además por volverme a invitar. En esta oportunidad tengo un poco la idea de conversar con ustedes acerca de los centros de acceso a justicia, la mediación comunitaria y el acceso a la justicia. Trabajo ya desde hace 5 o 6 años coordinando el área de mediación comunitaria de los centros de acceso a justicia, que son unas pequeñas unidades de atención legal primaria que hay en muchas ciudades de nuestro país, a lo largo de todas las provincias. Hay en la actualidad aproximadamente unos 90 centros que están destinados a la atención de personas en situación de vulnerabilidad, donde lo que se busca es básicamente una difusión de derechos y la efectividad de los derechos humanos en esos sectores más vulnerables de la población. Siempre desde una perspectiva de abordaje integral, centrado en las personas, buscando evitar o de alguna manera franquear algunas de las barreras de acceso a justicia, entre ellas la que tiene que ver con la burocratización de los servicios públicos. Para comentar sobre esto y sobre la íntima relación entre acceso a justicia y mediación comunitaria, me parece que valdría la pena en primer lugar definir acceso a justicia, ¿no? Todo el movimiento de acceso a justicia nace a partir de los años 70, a partir del convencimiento de la percepción y de la lectura de que muchos sectores de nuestras sociedades que viven en situaciones muy desaventajadas y que efectivamente no tienen, así como no todos los sectores tienen las mismas posibilidades económicas, tampoco todos los mismos sectores tienen las mismas posibilidades de acceso a justicia. Y entonces ahí aparece lo que sería, digamos, el movimiento de acceso a justicia, que tiende a generar posibilidades fácticas para que las personas puedan encontrar respuestas satisfactorias a sus necesidades jurídicas, ¿no? O sea que serían todas aquellas vías a través de las cuales los ciudadanos pueden superar las barreras que obstaculizan la posibilidad de hacer valer sus derechos y de resolver los conflictos que obstaculizan la realización o el goce, el ejercicio pleno de ese derecho. Y acá hay un punto importante de vinculación con la mediación, cuando decimos que hay muchas situaciones de conflicto que no solo conllevan el malestar, que todos los conflictos, sabemos quienes trabajamos en este campo, que todos los conflictos conllevan un malestar, sino que además en muchas ocasiones impiden el acceso a un derecho, ¿no? El acceso, el impedimento a vivir una vida libre de violencia, el acceso a tantos otros derechos. En el caso bastante común, que seguramente todos ustedes han visto alguna vez, que es, bueno, el dejar un hombre enojado porque sospecha que su exmujer o expareja ha comenzado una nueva relación, interrumpe el pago de la manutención para su hijo, ¿no? Es una situación por demás común, por demás entendible, donde vemos en esa situación cómo se superponen cuestiones de tipo vincular afectiva con cuestiones económicas y con cuestiones vinculadas con el derecho a ser alimentado, el derecho a tener una educación, el derecho a una vida sin privaciones que la falta de ese dinero haría sobre ese niño en cuestión. Entonces decimos, ahí hay una íntima relación, ¿verdad? Y cuando pensamos entonces en acceso a justicia, pensamos en estas formas compensatorias, de alguna manera, que ayuden a transformar, dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que ayude a transformar esas relaciones de poder, evitando, digamos, perpetuar situaciones de exclusión o de pobreza o de subordinación de grupos desfavorecidos, ¿no? Y ahí básicamente tenemos mujeres, niños, ancianos, discapacitados, migrantes, indígenas, bueno, en fin, diversos grupos. Y entonces, un poco desde esta concepción,
es que estas pequeñas unidades, estos CAJ o Centros de Acceso a Justicia, CAJ sería la abreviatura que no suena muy simpático, pero bueno, uno ya se va acostumbrando y se va familiarizando con esas siglas que son medio absurdas para quien no tiene familiaridad con ellas. Y entonces ahí aparecen diversas herramientas que no necesariamente, que no pertenecen al circuito formal de administración de justicia, pero que muchas veces tienden efectivamente a la resolución de esos conflictos. De esos conflictos que decíamos obstaculizan el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos la orientación legal, a veces una llamada telefónica, en ocasiones una escucha que promueve la reflexión, ayuda a que las personas puedan mirar esa situación que se vuelve problemática o que está asociada a un malestar de una manera diferente. La asistencia necesaria para completar un formulario o hacer un trámite o afrontar, digamos, la lógica y las prácticas de la burocracia que son siempre muy difíciles. La redacción de una carta documento, la derivación de un efector de salud que sea además efectiva, ¿verdad? Que permita el acceso al servicio de salud, o el empoderamiento personal para afrontar un conflicto. En fin, diversas son los modos que de alguna manera pueden, desde estos centros de acceso y desde cualquier otro lugar que se aspire, ayudar a franquear estas barreras, ¿no? Y allí la mediación comunitaria, a mi manera de ver, pero puede haber otras, cumple un rol fundamental. Y cuando hablamos de barreras de acceso a justicia, hablamos de cuestiones de muy diversa índole, ¿no? Seguramente estoy refrescando conceptos que ustedes ya tienen, pero mi idea es poder ubicar cómo pensamos la mediación comunitaria y tratar de acercarles al menos una experiencia donde entendemos que la mediación comunitaria en ocasiones, en las más felices, puede ayudar a hacer una diferencia en la vida de los sujetos, ¿no? Y cuando hablamos de barreras de acceso a justicia, hablamos de las barreras geográficas, que hoy en relación a la virtualidad y a los servicios de mediación comunitaria virtual puede, digamos, incluso ayudar muchísimo. También hay barreras económicas y barreras financieras, ¿no? También la demora judicial se considera una barrera de acceso a justicia para diversos sectores sociales, no solamente para los más desfavorecidos, que es hacia quienes se dirige esta política pública. El otro es el acceso al sistema jurídico, que tiene, digamos, como un amplio recorrido. O múltiples aspectos, por decirlo de alguna manera. Uno tiene que ver con la elaboración de la legislación, otros aspectos tienen que ver con la cultura jurídica, con las actitudes, con los prejuicios, con la jerga, ¿no? La cuestión del lenguaje o del léxico jurídico funciona como una barrera muy importante para grandes sectores sociales. También las expectativas y las valoraciones de los operadores del derecho funcionan a veces como un desaliento, como una barrera, como un obstáculo. También las cuestiones de cuantía mínima o de menor cuantía muchas veces no ingresan o no tienen las mismas posibilidades de ingresar en el sistema judicial. A veces la barrera arquitectónica, ¿verdad?, para las personas que tienen dificultades, y muy fuertemente la barrera cultural y sociocultural, ¿verdad?, para las personas que están en situaciones desfavorables. Muchas veces esa barrera cultural de acceder a los servicios formales de administración de justicia resulta un obstáculo muchas veces insalvable, ¿no? Y esa diferencia, hay lógicas distintas entre los sistemas formales y los sistemas burocráticos que lo de muchas veces los sectores más desfavorecidos. Y ahora hay un punto, y me parece que la mediación comunitaria podría tener, en el mejor de los casos, como decía antes, un efecto interesante, que tiene que ver con la relación entre el acceso a justicia y los niveles efectivos de desarrollo humano, ¿no? Se entiende que la percepción de las barreras, la percepción social de las carencias, de las barreras y de las oportunidades de acceso tienen fuertes implicancias en las cuestiones sociales, económicas y también emocionales, de alguna manera, porque lo que hacen
es limitar el horizonte de posibilidades, ¿sí? Entonces, un poco lo que plantean los cientistas sociales es que las percepciones de las barreras condicionan inevitablemente las expectativas de realización personal y colectiva, ¿sí? Difícilmente pueda alguien encaminarse en un proyecto que percibe como totalmente imposible o ajeno, ¿no? O para el cual percibe múltiples barreras y no encuentra ideas, o no encuentra caminos, o no encuentra atajos, o no encuentra calles colectoras que les permitan llegar a él. Entonces, la percepción de la barrera es un desaliento para la propia expectativa de vida, o sea que es, en algún sentido, una limitante de las expectativas de los proyectos que los sujetos puedan tener. Y en ese sentido, bueno, seguramente muchos de ustedes conocen un poco dónde pone el acento la mediación comunitaria, ¿verdad? Muchos de los autores, como Carlos Jiménez, como Fadila Mamar, a muchos trabajos y muchas personas muy experimentadas en nuestro país, Alejandro Nató, Irina Chausovsky, Grossman en Tucumán, en fin. Hay mucha gente que ha trabajado mucho de las defensorías del pueblo, en Córdoba, también en la provincia de Buenos Aires. Hay mucho trabajo recorrido en la mediación comunitaria y podríamos decir que de alguna manera todos los programas o los autores que han trabajado y escrito sobre el tema ponen el acento básicamente en la cuestión de la transformación cultural, que supone la promoción de la actitud responsable y participativa de los sujetos, en el diálogo cooperativo, y lo que agregan, a diferencia de los perfiles más vinculados con la mediación en el campo asociado a los sistemas de justicia tradicional, es que ponen el acento en la prevención y en la transformación de los conflictos y de las tensiones, mientras que en general la mediación más vinculada a la cuestión de los tribunales está más asociada a resolver conflictos que ya surgieron y que ya tienen, digamos, un abordaje de alguna manera, o una perspectiva al menos de abordaje adversarial, ¿no? Y a la vez el acento está más puesto en la cohesión social, en la reconstrucción del lazo social, en el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, podríamos decir que de alguna manera la mediación comunitaria no se define tanto por el conflicto sobre el que se va a intervenir, sino sobre la potencialidad de crear lazos sociales o de recrear lazos sociales, familiares, comunitarios, en ese reforzamiento del tejido social, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, y todo esto son una serie de declamaciones, ¿verdad? ¿Cómo se traduce esto de alguna manera en la práctica cotidiana? Y en estos centros de acceso a justicia que yo les contaba, que tiene el Ministerio, que viene sosteniendo desde hace ya muchos años, ¿qué característica encontramos en la mediación comunitaria? Y nosotros tenemos un poco la idea de que esta concepción de mediación impacta de manera directa sobre la mediación, sobre el modo que operamos en la mediación. Uno de esos impactos es el aliento a la conversación, a la expresión de los sentimientos, a alentar a los participantes a los temas vinculados con la identidad y con la relación, a la idea de generar reconocimiento y revalorización. También en algún sentido condiciona la cantidad de reuniones que podemos tener. Trabajamos mucho con acuerdos provisorios, con revisión de acuerdos, con pequeños procesos de transformación en las dinámicas relacionales, tanto en las cuestiones vecinos como en las cuestiones familiares, que también abordamos muchas cuestiones familiares. También afecta la selección de los casos, esta concepción, ¿no? Por ejemplo, de ofrecer mediación en conflictos que nunca tendrían un encuadre legal, ¿no? Por ejemplo, con cuestiones como el conflicto entre una directora de una escuela y la madre de una niña, vinculada con la preocupación de esta directora por el estado en que la nena llega a la escuela o por sus ausencias reiteradas, ¿verdad? Y generar ahí un diálogo
¿no? Que permita, bueno, revisar un poco cuestiones y hacer asociatividad en relación a la niña y en relación a otros aspectos de la familia, que las ausencias reiteradas de la niña mostraban de alguna manera como una suerte de síntoma, ¿verdad? O podía leerse como un síntoma de otras cuestiones sociales que les estaban ocurriendo, como una llamada de atención, donde la mirada de la directora no solo intenta favorecer la asistencia y el estado de salud de la niña y su asistencia a la escuela, sino que también permite que el centro de acceso intervenga sobre otros aspectos, digamos, sociales de la vida de estas familias. Entonces, lo que tenemos es una mirada muy fuerte en relación al vínculo de las personas y a la relación del vínculo de las personas y ese fortalecimiento de esos vínculos. Y en ese sentido pensaba que estas experiencias a las que este año hemos de alguna manera transformado fuertemente nuestra práctica de hacer mediaciones presenciales a comenzar a hacer mediaciones virtuales, que tienen las mismas vicisitudes que en todos los campos, pero hoy más que nunca aparece esta idea que durante muchos años conversábamos con los compañeros, con los colegas, que tenía que ver con que la mediación era un espacio tercero, ¿no? Que muchas veces la sola aparición de la convocatoria de mediación ayuda a que las personas miren las cosas de otra manera. Y esto lo estamos viendo mucho, ¿no? En las solicitudes de mediación, en las primeras conversaciones, que uno podría llamar a la manera de reuniones preliminares, que muchas veces esa escucha y esa invitación a reflexionar sobre el problema y ayudar a alguien a pensar el problema en voz alta hace, o al menos yo estoy viendo un poco esa experiencia, hace hoy más que en otras oportunidades que el mediador tercero funcione como un tercero, quizá no en relación al otro, sino como alguien que ayuda a reflexionar sobre el problema. ¿Por qué digo esto? Porque me he encontrado con muchas circunstancias donde las personas necesitan quizá un apoyo para autogestionar su conflicto, ¿no? Que por ahí hay una escucha y una conversación con un mediador que los puede alentar a hacer sus propias acciones sin todavía llamar a la intervención física del tercero en relación al otro, sino en relación a sí mismo. Bueno, no sé si hablé mucho, si fui clara, quería un poco transmitirles esta relación entre mediación comunitaria y acceso a justicia que me parece tan valiosa y que se suma a los sistemas de justicia vinculados con la administración de justicia formal, a los sistemas de mediación y a la mediación obligatoria. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros pensamos que entre la mediación comunitaria voluntaria y gratuita y la mediación prejudicial obligatoria hay una relación de increyendo, hay una relación de escalada en términos de adversarialidad y en términos de, básicamente de incremento de adversarialidad, y que nos parece que esta mediación comunitaria en muchas ocasiones vale la pena intentarla, porque lo que estamos pudiendo hacer es generar una oportunidad más en que las personas puedan resolver, los ciudadanos puedan resolver por sí mismos, sin competir, digamos, con la mediación prejudicial obligatoria, sino sumarle tempranamente, amigablemente, una instancia de abordaje participativo, respetuoso desde esta concepción que yo les quise transmitir. Bueno, espero que esto haya sido de interés de ustedes y bueno, seguimos en conversaciones en este interesantísimo seminario. Muchísimas gracias.